Hosanna. Palabra que hemos recordado durante tantos años. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el grito de alguien que esperaba salvación, ¿sabía eso? Hosanna quiere decir sálvanos ahora. ¿Qué esperaban? ¿Qué salvación esperaban la gente que estaba allí en Jerusalén? Porque era una fecha muy recordada por todo el pueblo. Celebraban la Pascua judía, la salida de Egipto, fueron liberados de la esclavitud, pero ahora eran esclavos nuevamente en la historia. Ahora estaban bajo el yugo del imperio más poderoso que haya conocido la historia humana, el imperio romano. Y ellos cantan con una expectativa sobre este Jesús que ha creado una fama, porque las personas enfermas llegan a Él y son sanadas, porque las multitudes hambrientas son saciadas a través de milagros y señales. Jesús está dando a conocer el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Arrepiéntanse, busquen de Dios. Y llega en el momento en que su ministerio está en el nivel más alto. Está en la cumbre del éxito y de popularidad. Y Jesús llega allí a Jerusalén. Y todo el pueblo reunido está lleno de expectativas por qué va a ser este Jesús, ahora que ha llegado a la capital de la religión. ¿Qué nos viene a traer Jesús? ¿Qué nos va a enseñar Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Será acaso el Mesías esperado por tantos siglos? ¿Será el heredero del trono de David, como nos cuentan las profecías? Por fin Jesús quitará del trono al imperio romano. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? ¿Cómo Jesús va a restaurar el reino de Israel? Había una expectativa muy fuerte. Y era común en aquel tiempo las procesiones religiosas y las procesiones militares. Y es interesante cuando usted analiza la historia de este relato y lo que hay por debajo, se da cuenta que cuando Jesús entra precisamente por la puerta del este. Y esa puerta es la que da al Monte de los Olivos. Se podía contemplar allí desde la ventana del templo. Nos dice la palabra que esta ruta era precisamente la que Jesús usó. Pero no era la única puerta de entrada a Jerusalén. Había muchas otras puertas. Y en un evento de esta magnitud, de tanto impacto, donde vienen tantos peregrinos del mundo a celebrar la Pascua judía, a sacrificar y a hacer ritos de celebración, en un ambiente festivo así, siempre había el temor de las autoridades, de quienes tenían el poder, de que se pudiera fomentar una revuelta. Era como un momento propicio para que cualquier pueblo en una celebración como esta se rebelara, porque las multitudes eran muy grandes. Entonces siempre se tomaban medidas de seguridad, como en cualquier evento. ¿Usted ha visto aquí que se hace un evento y se toman medidas de seguridad? Estábamos por allá por la playa y no nos dejaron pasar allí a la fuente porque iban a celebrar un festival de música electrónica. Y tenían todo cercado y me dijo una señora, mire, por aquí usted no puede pasar. La seguridad no está mal. Pero en el tiempo de Jesús había otra procesión que quizás nosotros no hemos visualizado en la historia, pero que era parte también de este relato. Y era la entrada de Poncio Pilato, el procurador romano, el que estaba a cargo de la autoridad política, el que controlaba a estas masas para que no se sublevaran. Pero esa entrada la hacía por el oeste, por la puerta del oeste. Y había una diferencia sustancial, pero más allá del hecho en sí y de lo que hacían, estaba lo que significaba el hecho de entrar y de la manera
Y eso no era algo exclusivo de Jesús. Cuando los reyes venían en son de paz, a nivel simbólico y cultural, entrar en un asno, sobre un asno, era señal, era expresión de paz. No venía en son de guerra. Pero cuando Pilato entraba a Jerusalén por la puerta oeste, hacía una procesión militar muy estrondosa que mandaba un mensaje claro de que nadie se atreviera a atentar contra el poder. Al entrar sobre un caballo Poncio Pilato, era la imagen simbólica en el pueblo de que él viene con autoridad, de que él viene con poder y fuerza, que él viene con los estandartes de la guerra, y que cualquiera que no se somete a la autoridad del César, entonces va a recibir todo lo que representa esa entrada militar a Jerusalén. O sea que hay un contraste muy grande en esta celebración de la Pascua entre lo que representan cada una de las procesiones, la que hace Jesús y la que hace Poncio Pilato. La que hace Jesús le está enseñando al pueblo que el reino de Dios viene a este mundo con humildad, con amor, en son de paz. No viene a coaccionar a nadie, no viene a imponer las cosas por decreto. Sin embargo, Pilato da un mensaje completamente diferente que refleja cómo se vive en el mundo de aquel entonces, pero que no es ajeno a cómo se vive hoy. Porque no es lo mismo el reino de Dios que viene en Jesús, que es su rey, que el reino de este mundo. Que los sistemas políticos que oprimen y dominan y que controlan bajo la fuerza y el poder coercitivo, incluso la mente y la libertad de las personas. Entonces Jesús está mostrando allí a toda esa multitud un camino diferente. Y la gente, por supuesto, que no puede entender a profundidad todo esto que yo estoy explicando, porque es una retrovisión que conocemos de muchos siglos. Pero lo cierto es que todos los que estaban allí tenían sus expectativas, tenían sus prioridades, en base a la idea que ellos tenían de la justicia, de Dios y de los seres humanos. Cómo debían ser las relaciones políticas, cómo debían ser las relaciones humanas, cómo debía ser administrado el poder en el reino de Dios. Y eso entra en contradicción. Cuando nosotros analizamos a fondo nos damos cuenta que hay una lucha de poderes. El poder del César y el poder de Jesús. El poder del reino de Dios y el poder de este mundo. Y cómo Dios quiere restaurar todo eso que ha sido dañado a través de la historia, para mostrarle a la humanidad un camino de esperanza, un camino de amor, un camino de humildad y de servicio para con todos. Así que Jesús está haciendo este acto profético de entrar allí sobre un asno con toda intención. No era algo espontáneo que a Jesús se le ocurrió. Jesús quería manifestar ante todo cuál sería el camino de la humanidad. Y claro, la gente en ese momento de la entrada triunfal estaba muy feliz, estaba aplaudiendo a Jesús, estaba agitando sus palmas, estaba tendiendo mantos para que entrara allí Jesús y sus discípulos. Pero ¿cuánto duró ese momento de euforia colectiva? ¿Cuánto duró ese momento de aplauso para Jesús? ¿Cuánto duró ese momento de popularidad para el Rey que viene, para el Mesías que yo espero? ¿Hasta dónde llegó el Mesías en mi vida? El significado que eso cobró después que pasaron 5 días, Jesús termina en una cruz. Los mismos que estaban allí aplaudiendo a Jesús, ahora se han hecho parte del grupo de los que querían condenarlo. Y están gritando junto a la multitud: crucifícale, crucifícale. Miren cuán frágil
es la persona humana, que hoy dice que te ama y mañana dice que te aborrece. ¿No has conocido eso en la vida? Allí estaba dentro de esa multitud una persona que ha sido muy importante y que no ha sido juzgada con justicia cuando leemos los evangelios. Y me refiero a Pedro, el impulsivo Pedro, el Pedro valiente que se atrevió a caminar sobre las aguas, el Pedro que sacó la espada para defender a su maestro y cortó la oreja del Malco. Era un Pedro que amaba a su Señor, pero tenía limitaciones profundas. Porque Pedro pertenecía al partido de los celotes, que eran los que querían la liberación por el medio que fuera, y si había que usar la espada, la usarían. Ese era el espíritu de liberación del celote. Y Pedro está dentro de esos que Jesús llama. Y seguramente está allí con sus discípulos, contemplando a su maestro como entra. Quizás las expectativas de Pedro, y tengo razón histórica para decirlo, es que este hombre al cual he seguido durante 3 años, se ha hecho milagros y señales, es el que va a poner fin a la opresión romana. Es el que va a enviar ejércitos para destruir las legiones romanas. Pedro estaba equivocado en su expectativa del reino de Dios. Amén. ¿Cuántas veces somos como Pedro? Con expectativas y prioridades equivocadas. No está mal equivocarnos. Todos nos equivocamos. Pero qué bueno es volver a la palabra. Y encontrar el significado. No quedarme en la historia, en la nostalgia de lo que celebramos cada año, sino que ¿qué representa esto en mi vida? ¿Qué es lo que Jesús viene a proclamar? ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que proclamar? ¿Cuál es el camino de la humanidad? No es la imposición, no es la fuerza, no son los caballos de la guerra. Y hoy lo podemos ver en el ámbito político. Hay caballos de guerra. No venimos en son de paz. Pero en el índole personal también nos sucede a nosotros. A veces somos como Pedro, tenemos esas expectativas y prioridades equivocadas. Porque todavía estamos creyendo en un Mesías violento. Y decimos, no, yo no creo en ese Mesías, yo creo en Jesús, que es amor y paz. Sí, pero cuando vas a resolver tus problemas, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo juzgas la vida de las personas? ¿Bajo qué concepto de Dios te mueven en este mundo? Entonces nosotros somos muy amantes de la justicia, amantes de lo justo, de lo verdadero, de la razón. Y a veces queremos imponer nuestras razones, nuestras ideas, nuestros preconceptos. Por eso muchas veces nos perdemos en el camino, en discusiones tontas, e incluso generamos violencia alrededor nuestro. Que la violencia no es solo tomar una espada, la violencia no es solo agredir a alguien físicamente, la violencia también puede ser muy sutil. Pueden ser palabras que son como puñales que se te clavan en la espalda. Puede ser la hipocresía de alguien que te hace tanto daño. Puede ser la indiferencia a tu necesidad. Puede ser el hecho de querer suplantarte, el hecho de tomar un lugar que Dios te ha dado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cualquiera de nosotros podemos ser Pedro. Amén. No olviden eso. He visto a las personas más calmadas en un momento de ir a tirar un teléfono por la ventana. Y yo nunca creería que esa persona tan apacible, tan pacífica, pudiera tirar un teléfono por la ventana en un momento de ira. Entonces, mira cómo entra Jesús. Entra a bendecir, pero también entra a confrontar
el estilo de vida de aquellas personas que están muy cómodas con ese sistema de valores. Por eso cuando nosotros celebramos ahora con palmas y las agitamos al viento, no nos podemos quedar en el Domingo de Ramos, porque hay un camino de sacrificio, hay una cruz en el horizonte, pero también hay un día de resurrección y vida. Queremos la corona de gloria y queremos la vida sin sacrificio. Así vive la cultura de hoy. No te sacrifiques. Quita esa palabra de la Biblia, sacrificio, quítala. Tú estás llamado para ser un príncipe, para vivir cómodo, para disfrutar del confort de esta sociedad. Usa cualquier manera para lograr eso. No importa que pierdas tu integridad, tus valores más firmes, tus principios espirituales. Si tienes que agraciar con el jefe y consentir algo que no está bien de Dios, hazlo para que te promuevan. ¿Se dan cuenta de dónde vivimos? ¿En qué cultura? Este es el mundo que nos tocó vivir. Y aunque es más moderno tecnológicamente, no es tan diferente en cuanto a la esencia del ser humano que necesita a Dios, que necesita vivir en el reino de Dios para disfrutar de una paz verdadera. Y nadie te va a robar. Así que preguntémonos en esta mañana, ¿cuáles son esos caballos de guerra que queremos montar? ¿Por qué queremos entrar en Jerusalén con caballos de guerra? Cuando Jesús nos hace una invitación con su entrada a ser humildes de corazón, a dejar que Él gobierne nuestra vida, no nuestras razones, no nuestras opiniones, no lo que esperamos de Dios. Porque como nos damos cuenta, y no era solo Pedro, porque habían diferentes grupos allí, pero pongo solamente el ejemplo de Pedro para no hacerlo extenso. Muchos de ellos esperaban otra cosa de Jesús. Y después se sienten frustrados cuando están frente a la cruz y cuando todos huyen. Y entonces se quedan con aquella duda, ¿quién era este Jesús? Porque cuando estaba haciendo milagros, lo quisieron hacer rey. Cuando convirtió los panes y los peces, querían, oh Señor, convertirlo en rey. Pero cuando termina allí en la cruz, todos se han ido. Están temerosos, tristes y confundidos, porque no habían entendido el propósito para el cual Dios envió a su Hijo a la tierra. Amén. Porque su reino, como él bien dijo a Pilato, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No es bajo los paradigmas, no es bajo el sistema de valores de este mundo. No es como nosotros entendemos la comodidad de la vida. El reino de Dios se planta con amor, no por fuerza. Se planta con su espíritu, no con armas. El reino de Dios no se ejerce en el mundo con orgullo, con control. Y nosotros queremos seguridad. Y por eso nos atamos a los valores de este sistema. Porque queremos estar seguros. Cuando no entendemos que toda esa seguridad es una ilusión tuya. ¿Sabías eso? Que tus seguridades humanas son una ilusión en el tiempo, que tarde o temprano dejan de ser, que las riquezas de este mundo son temporales, que las crisis son cíclicas y vuelven y vuelven y vuelven, y que lo único que trasciende y da esperanza a la vida humana es tener a Jesús en el corazón gobernando tu vida. Entonces no podemos vivir del aplauso de la gente. Queremos siempre estar en entrada triunfal, levantando las palmas y diciendo, Hosanna, Hosanna, Señor, sálvame. Yo espero esto de ti, dame esto de ti. No es así. Hay una cruz, hay sacrificio, hay un servicio que hacer. Hay una manera de invertir el tiempo como señal del reino. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo
en la obra de Dios y en la humanidad. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿En qué lo estamos gastando? No, con eso no te metas, pastor. El dinero lo ministro yo. ¿Quién es el que te dio el cerebro, los pies, las manos para trabajar y abrirte paso en la vida si no es Dios? Amén. Amén. Entonces, ¿de quién es? Todas las posesiones y todo el dinero que tiene, eso es de Dios. Tú estás prestado aquí. Tú eres un peregrino. Y tu tiempo va a terminar, lo quieras o no. Es una ley universal que nacemos y morimos. Pero qué bueno cuando el grano cae en tierra y produce vida, y produce fruto, y produce legado, y deja una huella en la humanidad, y un testimonio en el cielo. Qué bueno cuando nosotros lleguemos ante el Rey, o cuando Jesús venga, que allí nos reciba y nos diga: bien, bueno siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que no vivimos para los aplausos, no vivimos para la popularidad, no vivimos para los likes en las redes sociales, ni para los altos perfiles. No vivimos para eso. Estamos en esta tierra para agradar a Dios, porque hemos entendido que el camino de Jesús es el único camino verdadero para traer salvación y paz al corazón humano. Y eso está grabado en el libro de la vida. No para tus méritos, sino para los méritos de Cristo. Entonces tenemos que cambiar las palmas. Estas palmas son temporales. No pueden ser el fundamento eterno de nuestra vida, ni mucho menos de nuestra iglesia. Tengo que invertir el tiempo en discipular a las personas, en proclamar el Evangelio, en usar el dinero para ayudar a los que están necesitados. En lugar de defender nuestro estatus, nuestra reputación, nuestras ideas de justicia, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él va a hacer. Amén. Entonces da entrada a Jesús. Rinde tu orgullo, rinde tu estatus. Echa tu manto a sus pies. Entra a la vida de la iglesia en un pollino, no en caballos de guerra. Examina nuestras prioridades. Ora a Dios y pídele que nos libre de la adicción de vivir para la aprobación de este mundo, de asumir las mismas prácticas que los sistemas políticos y el poder de estos reinos manifiestan en la historia humana. Oh Señor Jesús, ayúdanos a elegir vivir en humildad y no a estar pensando en promovernos a nosotros mismos, sino a aprender a vivir incluso en lo secreto y en el anonimato del ministerio cristiano, porque un día recibiremos el aplauso eterno. Que Dios nos bendiga a todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor. Cuán grande es tu amor. Cuánto nos ama, Jesús. Cuánto nos has sostenido en medio de tantas pruebas. Cuando te conocemos de verdad, no podemos permanecer cómodos. No podemos permanecer indiferentes al dolor. No podemos seguir igual, Señor. Porque entendemos que lo que vienes a mostrar no es solo triunfo, sino es un camino de servicio, de humildad, de sacrificio. Una entrega total.
que eres manso y humilde de corazón. Qué difícil a veces nos resulta, Jesús, pero confiamos en ti, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras limitaciones, aún cuando no estemos viviendo tus expectativas y estemos confundidos en lo que nos ofrece el mundo, aún así tú sigues trabajando en nosotros. Tú sigues obrando, Padre, obrando con poder para cambiar nuestra mente y nuestros corazones de manera que podamos celebrar siempre la vida de Jesús. Gracias, Jesús, por ser el Rey de nuestras vidas. Y gracias por ser tu servidor en